Buenas tardes compañeras, compañeros y profe. Hoy vamos a hablar de el teatro del absurdo. Este es un movimiento que surgió en París en el año 1950 y duró aproximadamente una década. Este movimiento pretende reflejar el sinsentido de la existencia humana, la imposibilidad del lenguaje y además abordaba muchas otras preocupaciones que tenía la humanidad en ese momento. Hacía solo 5 años se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Además de eso, el surgimiento del nazismo en Alemania, del fascismo en Italia, los campos de concentración donde murieron tantos judíos, bueno, no solo judíos, pero donde murió tanta gente, el holocausto nazi, también estaban las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces todos estos acontecimientos hicieron que la mentalidad del ser humano cambiara. Ya era una mentalidad más pesimista, o sea, ya lo que habíamos visto antes, que era progreso, avance, eso había dejado de existir y la mentalidad del ser humano había dejado de ser utópica. O sea, siempre había mirado hacia el futuro como una utopía. Ahora ya ese futuro era más distópico, más incierto. Ya el ser humano, de hecho, había dejado de creer en el futuro. No creían que venía un futuro y que si venía no era un futuro bueno, sino más bien un futuro caótico. Entonces es ahí donde empiezan a surgir teorías absurdistas. La teoría del irracionalismo, del nihilismo, del existencialismo, empiezan a surgir porque el ser humano ya tenía un cambio de mentalidad, ya pensaba en otras cosas. Entonces todas estas influencias filosóficas empezaron a crear esa mentalidad absurdista. Una de las grandes influencias fue el existencialismo francés, con uno de los grandes representantes que fue Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Él retoma la idea de Nietzsche de que la famosa frase que conocemos, Dios está muerto. Dios está muerto o Dios ha muerto genera la desaparición de un pensamiento absoluto y de un pensamiento religioso. Si bien Dios era una certeza infundada, buena o mala, era la religión quien guiaba todo toda la humanidad en ese momento, pero al Dios haber muerto, entonces ya es el mismo hombre quien crea su propia ética, su propia moral, quien crea su propio destino, ya no hay como algo absoluto que lo guíe. Dios antes era el amparo del mundo, ¿cierto? En el que el mundo corría a refugiarse, la religión, digámoslo, fue la certeza que nos infundó, la idea que nos infundó. Pero al Dios haber muerto, entonces el ser humano crea su propia ética y su propia moral, y esto era lo que defendía Sartre en sus ideas. Pero entonces no solamente estaba Sartre, sino que también estaba Camus, Albert Camus, con su famoso ensayo El mito de Sísifo. Este ensayo lo publicó en el año 1942 y de qué trataba. Como que retoma un mito griego donde Sísifo había sido castigado por los dioses y todos los días le tocaba subir una piedra muy pesada desde la base de una montaña hasta la cima. Obviamente era un esfuerzo, un trabajo muy esforzado, muy pesado. Y cuando él llegaba a la cima, la piedra volvía otra vez al inicio de la montaña y entonces él al otro día tenía que hacer el mismo trabajo, volver a subir la piedra. Entonces Camus lo que dice, o la metáfora que retoma de esto, es que básicamente esa es la vida del ser humano, una vida que se nos vuelve rutinaria, que todos los días hacemos lo mismo y parece un sinsentido, o sea, no tiene sentido hacer todo lo que hacemos. Entonces decía, eso es lo absurdo de la rutina, o sea, porque repetimos y repetimos lo mismo y eso en realidad no tiene un fin
un fin valioso, un fin útil, sino que básicamente eso es lo que es la existencia humana. Entonces, para ellos, la existencia humana desde la lógica y la razón era algo absurdo, o sea, era un sinsentido. Ese era su pensamiento analítico. El ser humano o la existencia del ser humano como tal era algo inútil, algo sin sentido, algo absurdo, ¿cierto? Ahora, también existieron representantes literarios o influencia literaria de lo absurdo. Uno de ellos es Kafka. Kafka en su literatura hablaba de un absurdo, pero un absurdo desesperante, o sea, llevaba al ser humano a tal punto de lo absurdo que no se podía defender, no podía luchar, no tenía de hecho recursos para hacerlo. Entonces era un absurdo que desesperaba, como no hay salida, esto fue lo que me tocó vivir y sí o sí lo tengo que hacer. Entonces era como algo absurdo, como que no había otra salida, sino solamente esa que me tocó vivir. Entonces, desde su literatura, Kafka también representaba esto absurdo. Y bueno, después de hacer como este breve recorrido, entonces ahora sí entremos en materia. ¿En qué consistía el teatro del absurdo? ¿Cierto? Porque si bien las teorías absurdistas estaban, ¿qué marcó la diferencia en el teatro del absurdo? Entonces, antes les dije que los filósofos pensaban desde la lógica y desde la razón. Y no quiere decir que lo absurdo nunca estuvo en el teatro. Sí estuvo el absurdo en el teatro, pero siempre desde un punto de vista cómico, desde algo que daba risa. Pero acá no. Entonces, ¿qué es entonces el teatro del absurdo? Ese término surgió gracias a un teórico llamado Martin Slim. Martin Slim publicó en el año 1961 un libro donde él se tomó el trabajo de analizar varias obras de algunos absurdistas y de hecho el libro se llamaba así, El teatro del absurdo. Entonces por eso se le dio ese nombre definitivo, porque antes tuvo muchos otros nombres como nuevo teatro, antiteatro, el teatro de la protesta y paradoja, pero se le terminó dando este nombre. Como les dije anteriormente, surgió en el año 1950. ¿Por qué hay una fecha tan exacta? Porque justo en ese año se estrenó la primera obra absurdista que se llamaba o que se llama La cantante calva, que de hecho no hay una cantante y tampoco es calva. Esta obra trata más bien de una pareja de burgueses que se sentó a conversar y a conversar y a conversar. Bueno, los invito a que la lean. Entonces se estrenó esa primera obra. Los dos mayores representantes del teatro del absurdo fueron Eugene Ionesco, que es el escritor de La cantante calva, y Samuel Beckett, que su obra más célebre es Esperando a Godot. Hay otros representantes como Arthur Adamau y Jean Genet, pero eran estos dos, Eugene y Samuel o Beckett, los que influenciaron más sobre el teatro del absurdo. Hay algo muy particular en estos 4 representantes, y es que 3 de ellos no son franceses. Entonces era como que se necesitaba una visión periférica o panorámica del mundo para observar lo absurdo de la humanidad, de lo que era el mundo en ese momento. El cuarto escritor, Jean Genet, sí era francés, pero tuvo una niñez y una adolescente algo trágica y absurda. Su madre era prostituta. Él también durante mucho tiempo de su vida se prostituyó y vivió muchas experiencias que también
lo llevaron a ver eso absurdo del mundo. Entonces, esto algo como muy particular de los representantes del teatro. El teatro del absurdo entonces es como una fusión entre tragedia y comedia. Entonces es como que la mueca de la risa o la risa se convierte o se transforma en una mueca de dolor porque está mostrando la realidad de la humanidad. Entonces es como que eso alegre o eso cómico al final me va a llevar a la tragedia, a lo triste. No hay diálogos determinados, no hay un relato. El teatro del absurdo no cuenta una historia. No hay sucesos, no hay algo que desencadene una historia, no hay una fábula o una acción que desencadene una historia, sino que de hecho son diálogos que ni siquiera se conectan. Yo puedo estar hablando de una cosa y el otro personaje puede estar hablando de algo totalmente distinto, porque eso es lo absurdo de la vida, de que pues de que no estamos siempre como en la misma atmósfera, en el teatro del absurdo la situación no se transforma, o sea, siempre es el mismo escenario, las mismas personas, la misma situación y no cambia. De hecho, en la obra Esperando a Godot son dos vagabundos que siempre hacen lo mismo, esperar a Godot. Hay como un diálogo entre ellos que en ocasiones parece sin sentido. Y la obra termina en eso, esperar a Godot. Godot nunca llega, pero de hecho dicen los estudiosos de la literatura que si se hubiesen escrito más actos, porque solo son 2 actos, siempre iba a ser lo mismo porque es una obra absurdista, no pasa la rutina, no cambia, siempre está en el mismo círculo, dando las mismas vueltas, que eso es lo absurdo, que eso es el análisis de la humanidad en ese momento, estar en la misma situación, esa situación no prospera, no avanza. Los personajes del teatro del absurdo cuestionan el personaje realista, la realidad del ser humano. Por eso ellos en sus personajes nunca crean una identidad, porque la teoría absurdista sostiene que nosotros nunca somos los mismos, que pueden pasar los años y evolucionamos y que nunca nos comportamos igual según el lugar. Entonces que no somos los mismos, por eso sus personajes no tienen una identidad definida. No se sabe la edad, no se sabe dónde vive, escasamente se saben los nombres. Y puede pasar que de un momento a otro este personaje cambie de edad, cambie de forma, cambie de estilo y eso va a parecer algo muy normal porque eso hace parte de lo absurdo. Los personajes son imprevisibles, son sin lógica y muchas de sus acciones parecieran sin fundamento, parecieran no, son sin fundamento. Pues porque vuelvo y repito, eso hace parte del absurdo. El teatro del absurdo cuestiona la lógica del lenguaje. De hecho, uno de los representantes literarios, Arthur, propone minimizar el lenguaje oral. Entonces él dice que dentro del teatro del absurdo debería tener la misma importancia el lenguaje oral como otros lenguajes, o sea, no debería resaltar el lenguaje oral. Entonces por eso ellos como que combaten con el mismo lenguaje el lenguaje, se refutan y se cuestionan el lenguaje. Y entonces en esto suelen hacer muy común lo de las frases repetitivas, cogen un refrán, una frase corta o algo que es muy normal, frases que se usan mucho en la cotidianidad y las repiten a tal punto que esa frase pierde el sentido, pierde la razón de ser. De hecho, en el teatro del absurdo no hay monólogos, porque el monólogo lo que hace es que el mismo personaje reflexione con su yo interior
Y eso no funciona en el teatro del absurdo. La idea es no reflexionar. De hecho, hay diálogos que este habla de una cosa y este habla de otra y nunca van a llegar a un acuerdo, nunca van a hablar de lo mismo, nunca se va a lograr una comunicación asertiva porque es parte de lo absurdo, es parte del absurdismo. Entonces se trabaja mucho con la pausa y el silencio, ¿cierto? Entonces ese silencio que hay en las obras cuando un personaje está hablando y el otro está como analizando, pensando aparentemente, todos vamos a pensar que como, ay, captó la idea que el otro le está dando, pero tiene que hablar, el personaje que está en silencio en algún momento tiene que hablar y salir con algo absurdo que nada tiene que ver con lo que el otro le estaba explicando, porque es como decir, hablo y luego existo. O sea, no es como la famosa frase pienso luego existo, sino que aquí en el teatro del absurdo funciona como que hablo luego existo, porque ellos piensan que si no hablan dejan de existir. Entonces es necesario mantener una conversa, pero una conversa sin sentido, sin lógica. Entonces normalmente en el teatro del absurdo los temas no son ni políticos ni sociales, sino que los temas son básicamente lo absurdo de la existencia humana, la inexistencia o la muerte de Dios y la imposibilidad de la comunicación, ¿cierto? Pues porque el mundo ya no se comunicaba, el mundo ya no estaba de acuerdo, el mundo ya no se entendía, entonces esto en el teatro del absurdo necesitaban manifestarlo, Dios había desaparecido, también necesitaban manifestarlo. Entonces como ya la humanidad, el futuro de la humanidad se concibía como algo absurdo, algo inexistente, eso era básicamente lo que el teatro del absurdo quería expresar. Y los escenarios o la espacialidad que usaban era algo muy simple, aunque también dependía del dramaturgo. En el caso de Ionesco, él tiene una obra que se llama Las sillas, y en esta obra él acumula y acumula y acumula y acumula sillas, y en sus obras se ve esa acumulación de muchas cosas, ¿cierto? A diferencia de Beckett, que lo que hace es minimizar, ir quitando, pues ir minimizando todo. Entonces, si bien escribían muy parecido y era pues se enfocaban en lo absurdo, tenían sus propios rasgos distintivos. Por último, cabe resaltar que las primeras obras que se estrenaron del teatro del absurdo eran tipo clown. Tenían como esta influencia en la actuación y estos eran como sus modelos de actuación de tipo clown. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado mi presentación y hasta luego.